Doctor. Y acá está el doc, Daniel López Rossetti. Hola María, Rolo, Tato, Tommy, ¿cómo andan? ¿Qué haces, doc? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, estamos los cuatro bien. Y con vos Mirá. los 5. Así que... Me alegra mucho, no es me alegra poca, mucho. no es poca cosa que estemos No bien, es poca cosa, que no es estemos- poca cosa. que estemos sanos. Y bueno, me parecía que hoy era el momento para hablar con vos de un tema que nos sorprendió a todos ayer, y que fue la noticia de que Susana Jiménez tiene COVID. Sabíamos que está en Uruguay hace muchos meses, allí en su chacra, dicen no saber cómo se contagió, la hija creo que también dio positivo, y claro, el gran tema es que estaba vacunada desde hacía un mes o algo así, con la primera dosis de la vacuna de Pfizer, y el día que se fue a dar la segunda dosis, que fue el viernes de la semana pasada, tuvo síntomas de COVID o compatibles con el COVID, se hisopó y ya tuvo al día siguiente la noticia de que era COVID positivo. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿cómo puede ser? ¿Qué pudo haber pasado ahí, no? Es interesante, yo tengo los números y las fechas porque se han publicado, y esta se trata de la vacuna de Pfizer, pero para el caso es lo mismo, se puede prolongar como ejemplo para la población general y para conocer más sobre el tema y para no estar desprevenidos ante la aparición de un síntoma, y para conocer un poquito más. Esto se puede dar con absolutamente cualquier vacuna. La vacuna de Pfizer, María, los que están en casa, son en 2 dosis. Es de las más modernas del mundo, de hecho es la de tipo ARN mensajero. La señora Susana Jiménez se dio la primera dosis en Uruguay de vacuna de Pfizer el 24 de abril. ¿Qué pasa cuando uno se da la vacuna? Bueno, cuando ya lo hemos dicho, lo primero que sentís es esperanza, alegría, pero no defensas. Las defensas empiezan con los días. Claro. ¿Cuántos días después de la aplicación de una primera dosis de cualquier vacuna tenemos anticuerpos respetables, es decir, como para poder defendernos? Y diríamos en el día 14. De la primera dosis. De la primera dosis de cualquier vacuna, y va a ser todavía mucho más entre la tercera y cuarta semana. Pero lo cierto es que en este caso, el de Susana Jiménez, si se vacunó el 24 de abril con la primera dosis de Pfizer, el día, saqué las cuentitas, el día 7 de mayo ya tenía anticuerpos suficientes. Ella se fue a dar, María, la segunda dosis, y se la aplicó la segunda dosis el día 3 de junio. Y el día 5, 2 días después, comienza con síntomas. Ahí, ante cualquier paciente que sucede esto, lo primero que uno dice es, los síntomas 2 días después de aplicarse la segunda dosis, ¿pueden deberse a efectos adversos o colaterales de la aplicación de la inyección? La respuesta es que podría ser que sí, pero en realidad los efectos adversos aparecen en general dentro del primer día, 12, 18, 24 horas. ¿Está bien? Sí. Segundo, una persona que tiene 2 dosis de una vacuna, si no presentó efectos adversos en la primera vez que le dieron la primera dosis, no es muy probable que lo presente en la segunda. ¿Me explico, María? Sí. Con lo cual, ya casi cualquier médico hubiese sospechado que en el caso de Susana Jiménez, si se vacunó el 3 de junio y el día 5 empieza con síntomas, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Los médicos interpretaron eso, y el día 8, 5, 6, 7, 8, al tercer día del inicio de los síntomas, se hace un hisopado con PCR, da positivo y se hace el diagnóstico de COVID. La pregunta es, ¿por qué tuvo COVID habiendo tenido las 2 dosis de vacuna? Bueno, para empezar, no tuvo las 2 dosis, porque la segunda dosis no hizo tiempo andar. Exacto. Porque apenas se la aplicó, a los 2 días tuvo la aparición de los síntomas. Y aparte hay que suponer que, como el tiempo de incubación promedio grueso de las personas es 6-7 días, si se aplicó la segunda dosis el 3 de junio, se debió haber infectado fácil a fines de mayo, el 28 o 29 de mayo. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿por qué se puede enfermar una persona que se dio una dosis de una vacuna como la de Pfizer? Porque sí, porque pasa, porque sucede, porque en medicina hay 2 números que no existen, ni 0 ni 100. Claro. Lo que las vacunas hacen, por eficaces que sean, como el caso de Pfizer, lo que las vacunas hacen es disminuir enormemente la posibilidad de enfermedad
sintomática, es decir, que aparezca enfermedad con síntomas, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, lo que fuera, y a su vez disminuye mucho más la posibilidad que esa enfermedad sea grave y mucho menos que provoque el fallecimiento. Exacto. No sé si me explico. Sí, bueno, sí. Alberto Fernández es un caso similar. Alberto Fernández fue un caso similar, Tato, claro, con la variante andina del coronavirus, la variante andina del coronavirus, y con la vacuna Sputnik, que es de dos componentes diferentes o dos componentes distintos. Pero hay que aclarar que todas las vacunas, algunas tienen los estudios presentados, otras no, tienen una cantidad de defensa con la primera dosis y una cantidad con la segunda, entendiendo que una vacuna de 2 dosis o 2 componentes tiene el máximo de eficacia 14 días después de la aplicación del segundo componente. Sí. Claro. Y en el mundo las únicas 2 aprobadas aprobadas en algunos lugares, no en todos, de una sola dosis es la de Janssen, de Johnson & Johnson, y la de CanSino, que es un consorcio chino-canadiense. Doc, tengo una pregunta. Vos sabés que yo de Pfizer sé bastante porque la probé en carne propia, pues la fui voluntaria del test de la... Y de Pfizer saben de vos, porque te hicieron análisis de sangre, todo. Saben de mí, exacto. Claro. Pero sé bastante porque además soy preguntona, como el vicio de la profesión o no sé qué, y traté de aprender todo lo que se podía sobre lo que me podía pasar, lo que estaba pasando en mi cuerpo y demás. A mí me dieron la primera dosis un día y la segunda dosis al día número 21. Según las fechas que vos estás diciendo de Susana Jiménez, que el 24 de abril se dio la primera dosis, la segunda dosis le correspondería habérsela dado, digamos que el 15 de mayo, por ejemplo, ¿no? Exactamente, a la tercera, debería haber sido a la tercera semana. En general, todas las vacunas en segunda dosis se hace entre 21 y 28 días. El estudio original de Pfizer, publicado en The Lancet, es 21 días, que fue tu caso particular. Exacto, y en general se da así. Infiero que se decidió que fueran los 21 días porque era el momento exacto o el mejor momento para que la vacuna sea lo más eficiente posible, ¿sí? Sí, correcto. Correcto. El hecho de que Susana haya recibido la segunda dosis 3 semanas después, casi 3 semanas después del día que le correspondía recibirla, ¿puede haber influido en que el efecto protector de la primera dosis haya caído, haya disminuido? No que haya disminuido, pero sí efectivamente que no haya tenido los beneficios de la segunda dosis. En realidad, cuando vos ves la publicación de The Lancet, encontrás que la eficacia de la vacuna Pfizer con una dosis es del 54 o 52%, uno de esos dos números. Cuando se aplica la segunda dosis de Pfizer 21 días después, 14 días después de esos 21 días, llega al 95% de eficacia. Quiere decir que la máxima eficacia es 2 semanas después de la segunda dosis en el caso de Pfizer, y en términos generales podemos decir lo mismo para todas las vacunas de 2 dosis. Claro. Es decir, que la máxima eficacia es después de que se hace la segunda inoculación, porque eso funciona como se llama técnicamente booster o refuerzo, como para que la persona eleve más anticuerpos, pero no solamente que tenga más anticuerpos transitoriamente, sino que los tenga en términos sostenidos en el tiempo. Es decir, que la memoria inmunológica es uno de los grandes beneficios de la segunda dosis. Es para que el sistema inmune, la primera dosis, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es un docente, es un maestro, es un profesor, que le enseña al cuerpo de qué virus tiene que defenderse el día que llegue. Porque si vos te enfermás de que te llega el coronavirus y no tenés anticuerpos, tenés que sufrir la enfermedad. ¿Qué es una vacuna? Un docente, un maestro, que ingresando a tu cuerpo le dice a tu sistema inmune, mira, hay un virus que está dando vuelta por ahí y cuando llegue vos vas a fabricar anticuerpos porque yo te doy la información de las características de ese virus. Esta es la información. Cuando tu cuerpo se entera de esa información, empieza a fabricar anticuerpos, pero nunca llegó la enfermedad. Claro. El día que llega la enfermedad, vos ya tenés anticuerpos. ¿Qué es lo que hace la segunda dosis? Es también el mismo docente
que viene por segunda vez y te recuerda lo que aprendiste la primera vez. Claro. Y como todo lo que se repasa, dura más en la memoria, tanto en la memoria neural, en la memoria que decimos de todos los días, en la memoria neurológica, pero también sucede lo propio, María, en la memoria inmunológica. Otra cosa que he aprendido es que la segunda dosis, las dos dosis completas de la vacuna Pfizer aplicadas con ese esquema, una el día 1 y la otra el día 21, lograba el pico de anticuerpos un mes después de la aplicación de la segunda dosis. Sí, las publicaciones originales dicen eso. Yo creo que es una cuestión de aprendizaje, cada vez sabemos más. También es cierto, María, que todos los estudios que leemos, mira, si hoy a mí me dicen muchas veces, Doc, tenés que publicar un libro de esto. Y mi respuesta es la siguiente: si uno publicase un libro hoy, mañana sería viejo. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, te comento algo. Fíjate vos fuiste parte del protocolo de investigación de fase 3 de Pfizer en la República Argentina. Sí. Con tus resultados y el de 6.000 personas más en la República Argentina, Pfizer publicó resultados de fase 3 en la revista The Lancet. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, ¿esto es cierto? Sí. Sí. ¿Y es cierto hoy? Hoy es distinto, tal vez, ¿no? Y es distinto porque los virus son otros. Claro. Calculo que en el caso de Pfizer la eficacia debe ser casi la misma. Sí. Pero la población que fue estudiada el año pasado en la República Argentina no tenía variantes andinas. Claro. La población que fue estudiada en fase 3 en la República Argentina el año pasado no tenía variantes del Reino Unido. No tenía variantes de California. No tenía variantes P1 de Manaos, no tenía variantes de la P2 llamada de brasilera, no tenía la variante India, que probablemente ya esté circulando en nuestro país, como se comprobó ayer o anteayer, lamentablemente, que ya llegó a Perú, y esa variante, que hoy se llama Delta, de origen en India, que llegó al Reino Unido, está haciendo que Boris Johnson hoy considere no reabrir, no llegar a la reapertura que esperaban para dentro de pocos días, porque está escalando la cantidad de contagios en Liverpool, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace un estudio de investigación, el estudio de investigación es extraordinario, pero no es eterno, porque son poblaciones diferentes. Si hoy te reclutasen del mismo laboratorio, hoy, los resultados posiblemente fueran discretamente diferentes. Sí, es posible. Igualmente todos los voluntarios seguimos durante 2 años bajo estudios y ahí van a ir apareciendo otras novedades, ¿no? Sí, pero los resultados iniciales, cuando hicieron el corte de publicación, esos que fueron publicados, la población expuesta al virus no es la circulación viral actual, es otra. Claro, exacto. Entonces, cuando uno dice, hay un estudio de investigación de, a ver, ¿dónde se hizo? Y en Arabia Saudita, en China, y bueno, a ver, ¿qué virus había? ¿Cuántas personas? ¿Qué edad de personas? ¿Qué comorbilidad de personas? ¿Cómo se comportan esas personas? ¿Tenían 50 fiestas clandestinas por mes o seguían todos los cuidados y usaban barbijo? Claro. Entonces, cuando vos estudiás algo. Entonces, eso te da una fuerte impresión científica y es correcto y haces estadística y proyectás y tomás decisiones sanitarias. Pero de todos modos, nadie que lea un artículo científico puede olvidarse que fue hecho en un momento dado, en una condición dada, en una población dada. No, tal cual. Y para cerrar, Doc, ¿qué se puede esperar de la evolución del COVID de Susana Jiménez? ¿Que tenga síntomas leves teniendo al menos...? Lo más probable. Lo más probable porque con una sola dosis de una vacuna que fuera de 2 dosis, ya la persona tiene anticuerpos. Lo que es más posible de esperar es que la evolución sea favorable. La información pública es que si bien ha tenido síntomas, no han sido de importancia y
y creo que incluso se publicó que tenía una saturación buena. Exacto. Saturación, sí. Recuerdo que es medir con un aparatito que se pone en el dedo, sí, la cantidad de oxígeno que tiene la sangre, lo cual es sinónimo directo de la eficiencia funcional de los pulmones. Quiere decir que cuando uno tiene buena saturación, es que los pulmones funcionan bien y pueden ingresar a nuestro cuerpo el suficiente oxígeno. Ya vi que lo venden en la farmacia, el saturómetro. Sí, el saturómetro. Lo que pasa que hay varios marcadores que hacen que los médicos tomemos determinaciones. Algunos más raros, menos conocidos. La ferritina, la LDH, la láctico deshidrogenasa, el dímero D, la proteína C reactiva ultrasensible. Hay varias cosas. La cantidad de linfocitos, si están disminuidos, los leucocitos y una cantidad de cosas que te dan a vos índices o parámetros de alarma. Y el primero de alarma de uso público y conocido es justamente el saturómetro, claro, que marca la saturación. Lo normal es tener 97, 98, 99. Una persona con 93 en forma estable es un criterio de internación. Ah, la pelota. Wow. Y te comento algo más, sí, en razón, pues por eso me animo a meterlo, en razón de que mucha gente usa el saturómetro. De todos modos, yo siempre lo que digo lo tienen que consultar con el médico de cabecera. Yo estoy hablando de un consultorio grande que es el de encendidos, nada más. Sí. Pero cuando una persona, y a mí me pasó de tener muchos pacientes que se están haciendo control de saturómetro y tengo comunicaciones telefónicas como es lo habitual en época COVID. Entonces, cuando el paciente me dice a mí, doctor, me medí, tengo 95, me medí, tengo 96. Bueno, es tolerable, está bien. Pero yo, ¿qué le digo al paciente? ¿Qué? Porque a lo mejor tiene 95, sentadito, quieto, mirando tele. Entonces yo le digo, ¿tiene una escalera en casa? Sí. Bueno, suba y baje la escalera 2, 3 veces y vuelva a usar el saturómetro, el oxímetro. Porque con el esfuerzo, ahí se puede evidenciar que la función pulmonar está un poquito más afectada. Claro. Entonces se vuelve a medir y lo que era 96 pasa a 94. Entonces yo me estoy adelantando en el tiempo, no sé si me explico. Y si no es la prueba de la silla, no tengo escalera, ¿tiene una silla en casa? Sí. Bueno, mire, quédese quietito, mida la saturación. Después se sube, que lo ayuden, que lo sea, tome todas las medidas de seguridad, se sube y se baja de la silla como si estuviese haciendo ejercicio en un gimnasio. Y después de hacerlo 10, 15 veces, que se canse un poquito y le falte un poquito, que esté cansado, vuelva a usar el saturómetro. Si baja, avísele a su médico. Tal cual. Doc, clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos el martes. Martes de la semana que viene. Exactamente. Buen fin de semana a todos. Igualmente, Chao. gracias, Doc.